Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Jueces. Capítulo 13, versículos 2 al 7 y del 24 al 25. En aquellos días, había en Sorá un hombre de estirpe danita, llamado Manoch. Su esposa era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: Eres estéril y no has engendrado. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate de beber vino o licor. Y no comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. La navaja no pasará por su cabeza. Porque el niño será un asir de Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer dijo al esposo: Ha venido a verme un hombre de Dios. Su semblante era como el semblante de un ángel de Dios, muy terrible. No le pregunté de dónde era, ni me dio a conocer su nombre. Me dijo: He aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino o licor, y no comas nada impuro. Porque el niño será nacir de Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo, al que puso de nombre Sansón. El niño creció, y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que mi boca esté llena de tu alabanza, y cante tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Que mi boca esté llena de tu alabanza, y cante tu gloria. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza. Y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Que mi boca esté llena de tu alabanza, y cante tu gloria. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu justicia, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud. Y hasta hoy relato tus maravillas. Que mi boca esté llena de tu alabanza, y cante tu gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 5 al 25. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte el entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno. Y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿Cómo estaré seguro de eso?
Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda. Porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo, que estaba aguardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles. Y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses. Decía: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy la Iglesia Católica conmemora la vida de 2 santos. Beato Urbano V, Papa. Guillermo de Grimoald nació en Francia dentro de una familia noble, y desde joven sintió una profunda inclinación por la vida monástica. Ingresó en la Orden de San Benito, donde se distinguió por su amor al silencio, al estudio y a la disciplina interior. Su vida estuvo marcada por la austeridad, la oración constante y un fuerte sentido de responsabilidad hacia la Iglesia. No buscó cargos ni honores, pero su sabiduría y rectitud lo llevaron a desempeñar importantes misiones eclesiales. En el año 1362 fue elegido Papa en Aviñón, tomando el nombre de Urbano V. Su elección sorprendió a muchos, ya que no era cardenal en ese momento, pero su fama de hombre justo y temeroso de Dios pesó más que cualquier consideración política. Desde el inicio de su pontificado mostró un sincero deseo de reforma, especialmente en la vida del clero, al que exhortó con firmeza a vivir con coherencia, pobreza y fidelidad al Evangelio. Urbano V luchó con decisión contra la corrupción eclesiástica, combatiendo los abusos y el apego a los bienes materiales. Fue un pastor exigente, pero profundamente caritativo, siempre atento a las necesidades de los pobres y de los más olvidados. Su vida personal fue un ejemplo de sencillez, incluso siendo papa, rechazando lujos y privilegios que consideraba incompatibles con el servicio a Cristo. Uno de sus mayores anhelos fue el regreso de la sede apostólica a Roma, convencido de que el Papa debía ejercer su ministerio, desde la ciudad donde dieron testimonio los apóstoles Pedro y Pablo, aunque logró regresar a Roma por un tiempo. Las presiones políticas y las dificultades lo obligaron a volver a Aviñón. Este fracaso humano fue para él una gran cruz, vivida con humildad y obediencia. También trabajó intensamente por la unidad de la Iglesia, buscando acercar a Oriente y Occidente en un tiempo marcado por divisiones profundas. Aunque no vio realizados plenamente sus esfuerzos, su intención sincera y su amor por la comunión eclesial dejaron una huella duradera. Murió en 1370, con fama de santidad, y fue reconocido como beato por la Iglesia, que ve en él un ejemplo de pastor íntegro, austero y fiel. Por otro lado, San Anastasio, Papa Anastasio de Massimi, nació en Roma en el seno de una familia noble, pero desde temprano comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el prestigio ni en los bienes materiales, sino en una vida entregada a Dios. A pesar de su origen distinguido, eligió un estilo de vida sencillo y marcado por la oración, la penitencia y la cercanía a los pobres. Su profunda espiritualidad lo hizo conocido y respetado en la comunidad cristiana romana. Fue elegido papa en el año 399, en un tiempo de fuertes tensiones doctrinales dentro de la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado se destacó por su firme defensa de la fe católica,
unida a una actitud humilde y pastoral. No gobernó con dureza, sino con la autoridad serena que nace de una conciencia recta y una vida coherente. Uno de los principales desafíos que enfrentó fue el donatismo, una herejía que promovía una visión rigorista y excluyente de la Iglesia, negando el valor de los sacramentos administrados por ministros considerados indignos. Anastasio defendió con claridad la enseñanza católica, afirmando que la eficacia de los sacramentos no depende de la santidad personal del ministro, sino de la acción de Cristo. A pesar de su firmeza doctrinal, San Anastasio vivió con gran pobreza personal, rechazó los privilegios que podían acompañar su cargo, y se mantuvo cercano a los fieles, especialmente a los más necesitados. Su testimonio fue una predicación silenciosa, que dio credibilidad a sus palabras y fortaleció la unidad de la Iglesia en Roma. Su pontificado fue breve, pero intenso y fecundo. Murió en el año 401, dejando el recuerdo de un pastor santo, valiente y profundamente fiel al Evangelio. La Iglesia lo venera como santo, reconociendo en él a un papa que supo unir verdad y caridad, firmeza doctrinal y vida sencilla, mostrando que el verdadero liderazgo en la Iglesia nace del servicio humilde. En la primera lectura, el texto de Jueces 13 nos presenta a un Dios que actúa dentro de la historia concreta de su pueblo, no desde la prisa ni desde soluciones inmediatas, sino mediante un proceso paciente y profundamente pedagógico. Israel vive bajo la opresión de los filisteos, una situación prolongada que no se resuelve de un día para otro. En ese contexto, Dios no envía de inmediato una victoria total, sino que comienza una obra que se irá desplegando con el tiempo. El nacimiento de Sansón es el primer paso de un camino más largo, mostrando que Dios educa a su pueblo a través de etapas. La enseñanza divina se manifiesta en la manera en que Dios prepara el instrumento antes de la acción. Sansón no aparece ya como guerrero ni libertador, sino como un niño que debe crecer, formarse y ser bendecido. Esto revela que Dios no improvisa, sino que forma. En la lógica de la fe católica, la salvación no es magia ni acto aislado, sino una historia donde Dios acompaña, corrige, espera y guía. La elección de una familia sencilla y de una mujer marcada por la esterilidad muestra que Dios enseña a su pueblo a no poner la confianza en las fuerzas de los hombres. La enseñanza divina comienza allí donde el ser humano reconoce su límite. No se trata de humillar, sino de educar el corazón, para comprender que todo don viene de Dios, y que la liberación no nace de poder, sino de la obediencia. Además, Dios instruye con claridad. Las indicaciones dadas no son arbitrarias, sino formativas, a través de normas concretas. Dios enseña que la libertad auténtica se construye con disciplina y fidelidad. En la tradición católica, esta enseñanza se refleja en la vida sacramental y moral, donde Dios no solo salva, sino que forma conciencias y moldea vidas. Esta lectura permite leer el texto como una catequesis viva, sobre cómo Dios actúa en la historia personal y comunitaria. Él no se desespera ante la lentitud, ni abandona cuando el camino es largo. Dios comienza, sostiene y lleva adelante su obra, educando a su pueblo para que aprenda a caminar con Él y no delante de Él. La vida tiene sentido cuando es comprendida como misión. Sansón no nace simplemente para existir, ni para satisfacer expectativas personales o familiares. Desde antes de su nacimiento, su vida está orientada a un propósito que lo supera. Esta visión es profundamente católica, porque coloca la existencia dentro del plan salvífico de Dios, y no en el centro del propio ego. El anuncio del ángel no se detiene en la alegría de nacimiento, sino que señala inmediatamente la finalidad de esa vida. Sansón será consagrado y comenzará a liberar a Israel. Esto enseña que, para Dios,
La identidad de una persona está unida a la tarea que se le confía. No se trata de una carga opresiva, sino de una dignidad. Dios no crea vidas vacías, sino vidas con sentido, dirección y responsabilidad. Esta mirada permite comprender mejor el pasaje, como una llamada a redescubrir la vocación cristiana. En la fe católica, nadie vive solo para sí mismo. Cada bautizado es enviado, incluso cuando no es consciente de ello. La misión no siempre es visible ni espectacular, pero siempre es real. Sansón comenzará una liberación que otros continuarán, mostrando que la obra de Dios se construye de manera comunitaria y progresiva. La misión precede al reconocimiento. Sansón no recibe títulos al nacer. Su vida debe crecer en silencio, sostenida por la fidelidad cotidiana. Esto corrige una visión superficial de la vocación, recordando que el servicio a Dios no se mide por el prestigio, sino por la obediencia y la perseverancia. La misión no es una elección tardía, sino una dimensión constitutiva de la vida. Dios llama antes de que la persona pueda responder conscientemente. La respuesta se dará con el tiempo, en la medida en que se viva en coherencia con lo recibido. La Iglesia enseña que descubrir la propia misión es un camino que dura toda la vida, y este texto lo anticipa con claridad. La lectura ilumina la vida cristiana como un camino donde Dios confía tareas concretas a personas concretas, no para su gloria personal, sino para el bien del pueblo. Vivir la fe, entonces, no es simplemente creer, sino asumir con responsabilidad la misión que Dios ha sembrado en cada existencia. El relato avanza mostrando que el plan de Dios no se sostiene solo en grandes promesas, sino en una alianza que se vive en los detalles concretos de cada día. Las indicaciones dadas a la madre de Sansón no son ideas abstractas ni gestos simbólicos aislados, sino normas claras que deben ser asumidas con responsabilidad. Dios muestra que la fidelidad no comienza en los actos heroicos, sino en la constancia de lo cotidiano. La alianza se expresa aquí a través de una vida ordenada según la voluntad de Dios. Las restricciones sobre la bebida y los alimentos no buscan castigar ni limitar sin sentido, sino recordar que la relación con Dios implica un estilo de vida distinto. En la fe católica, la alianza no es solo una promesa divina, sino una respuesta humana que se concreta en decisiones diarias, muchas veces silenciosas y poco visibles. La preparación de la misión pasa primero por la fidelidad en lo pequeño. Antes de que Sansón actúe, alguien debe obedecer. Antes de que Israel experimente liberación, alguien debe vivir conforme a lo que Dios pide. Así se revela una lógica profundamente espiritual. Dios confía grandes tareas a quienes aprenden a ser fieles en lo ordinario. La madre de Sansón encarna esta vivencia de la alianza sin protagonismo. Ella no busca explicaciones extraordinarias ni reconocimiento. Simplemente acoge la palabra recibida y la convierte en vida concreta. En esto se refleja una verdad central de la espiritualidad cristiana. La santidad no se construye a base de discursos, sino de coherencia diaria. La alianza vivida de este modo educa el corazón. Al respetar lo que Dios pide, se aprende a depender de Él y no de las propias fuerzas. La verdadera preparación espiritual no consiste en acumular poder, sino en aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Solo quien acepta esta relación puede ser instrumento de su obra. Desde esta perspectiva, la vida cristiana aparece como una respuesta continua a la alianza que Dios propone. No se trata de cumplir normas por miedo, sino de vivir según una relación que transforma la existencia. El relato muestra que cuando la alianza se vive con fidelidad en lo cotidiano, Dios mismo se encarga de hacer fecunda esa obediencia. Así, es como este momento ilumina la vocación del creyente, a vivir su fe de manera concreta, encarnada y perseverante. La alianza no se reduce a un acontecimiento del pasado, sino que se renueva cada día en la forma de vivir.
de elegir y de permanecer fiel a Dios en medio de la vida ordinaria. La verdadera fuerza no procede de las capacidades personales, sino de la bendición de Dios. Antes de que Sansón manifieste cualquier habilidad extraordinaria, la Escritura afirma que el Señor lo bendijo. Esta afirmación es clave, porque establece el origen de todo lo que vendrá después. No se trata de una fuerza conquistada, entrenada o heredada, sino de un don que nace de la relación con Dios. La bendición divina no es un simple deseo de bienestar, sino una acción eficaz de Dios sobre la vida de una persona. Decir que el Señor bendice al niño significa que Dios lo acompaña, lo sostiene y lo orienta. La fuerza auténtica no se entiende aquí como dominio o imposición, sino como capacidad de cumplir la voluntad de Dios, en el momento y la forma que Él disponga. Y es que antes de actuar, Sansón debe crecer bajo la bendición. Antes de luchar, debe ser formado interiormente. Esto enseña que toda misión confiada por Dios exige primero una vida sostenida por Él. Cuando la bendición se pierde o se desprecia, la fuerza se vacía de sentido y se convierte en riesgo. Hay que tener algo bien claro, y es que Sansón no se convierte de inmediato en instrumento de liberación. Crece como cualquier niño, aprende, madura y se desarrolla. La acción de Dios no anula la naturaleza, sino que la eleva y la orienta. Esta armonía entre lo humano y lo divino es un principio fundamental de la fe católica. Además, la bendición no es un privilegio aislado, sino una responsabilidad. Quien es bendecido es llamado a vivir de acuerdo con lo recibido. La fuerza que proviene de Dios no puede usarse para el propio beneficio, ni para el orgullo personal. Está siempre ordenada al bien del pueblo y al cumplimiento del plan divino. Todo don recibido debe cuidarse. La bendición inicial no garantiza automáticamente la fidelidad futura, pero sí ofrece los medios necesarios para vivirla. Dios da, acompaña y sostiene, pero espera una respuesta libre y consciente. Así, el relato enseña que la verdadera fortaleza del creyente no reside en sus talentos visibles, sino en la bendición que lo envuelve desde lo más profundo. Vivir bajo la bendición de Dios es aprender a depender de Él, a reconocer que sin su presencia toda fuerza se debilita y toda misión se desorienta. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón a medida que crecía. Esto lo que indica es que la acción de Dios no irrumpe de manera abrupta ni desordenada, sino que acompaña el proceso humano con respeto y paciencia. El Espíritu no sustituye el crecimiento natural, sino que lo habita y lo orienta desde dentro. El Espíritu Santo es quien guía, fortalece y prepara interiormente al creyente para la misión que ha recibido. Aquí no aparece como una fuerza momentánea, sino como una presencia constante que va despertando, formando y disponiendo el corazón. Sansón no actúa todavía, pero ya está siendo trabajado interiormente por Dios. Este detalle enseña que la vida espiritual no se reduce a momentos puntuales, sino que es un camino continuo. El Espíritu actúa mientras la persona crece, aprende y madura. No exige resultados inmediatos, sino disponibilidad. Esta lógica es esencial para comprender la vida cristiana como un proceso, no como una meta alcanzada de una vez para siempre. La acción del Espíritu se manifiesta en lo concreto de la vida. No se describe con palabras extraordinarias, sino con una presencia que se deja sentir en el desarrollo del niño. Esto ayuda a entender que el Espíritu no siempre se percibe de forma espectacular, sino a través de una transformación silenciosa y constante. Además, esta acción progresiva del Espíritu revela que Dios respeta los tiempos. Sansón no es forzado a actuar antes de estar preparado. Dios no acelera lo que necesita madurar. Este modo de obrar enseña que la paciencia es parte del plan divino y que la prisa suele ser enemiga del discernimiento. Esta presencia del Espíritu acompaña toda la vida del creyente.
desde los primeros pasos hasta las decisiones más importantes. El Espíritu no empuja desde fuera, sino que inspira desde dentro, iluminando la conciencia, fortaleciendo la voluntad para responder al llamado de Dios. Este momento del relato invita a confiar en la obra silenciosa de Dios. Aunque no siempre se ve ni se entiende, el Espíritu actúa, prepara y sostiene. En el Evangelio de hoy, nos encontramos con Zacarías e Isabel, dos nombres que quizás no son tan conocidos como María o José, pero que llevan una historia tan humana, tan llena de dolor y esperanza, que podría ser la historia de cualquiera de nosotros. Se nos dice que eran justos ante Dios, que caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. ¿Pero qué significa ser justo? Significa vivir con un corazón limpio delante del Señor, sabiendo que Él ve lo profundo, ve las intenciones, ve lo que nadie más ve. Es vivir con la conciencia despierta, procurando el bien y alejándose del mal, volviendo a Dios cada vez que se reconoce una falta. La palabra utiliza el verbo caminar, y esto tiene un sentido profundo. Caminar es avanzar, es moverse, es perseverar. Caminar según los mandamientos del Señor es dejar que Dios oriente las decisiones, las palabras y las actitudes, en lo cotidiano de la vida, en la familia, en el trabajo y en la convivencia con los demás. Caminar sin falta no significa no equivocarse nunca, sino no vivir instalados en el pecado ni justificar lo que está mal. Es una vida que busca la fidelidad, que no negocia la fe ni acomoda la voluntad de Dios a los propios intereses, sino que procura obedecer con sinceridad. Esta palabra confronta la manera en que se vive la fe. Invita a revisar si la relación con Dios se queda solo en prácticas externas, o si realmente se expresa en la forma de vivir, en el trato con el prójimo, en la justicia, en la misericordia y en la verdad. Ser justos ante Dios es vivir con coherencia interior. Es permitir que la fe toque lo concreto de la vida, que la palabra ilumine las acciones, y que la fidelidad a Dios se refleje en cada paso del camino. Imagínense eso por un momento. En los días de Herodes, el rey cruel que mató a los niños de Belén, cuando la vida en Judea era dura, cuando el templo era el centro de la fe, pero también un lugar de poder y reglas estrictas. Zacarías era sacerdote del turno de Abías, un detalle que tal vez parezca pequeño, pero que tiene mucho sentido. En el templo había 24 turnos de sacerdotes, y cada uno servía solo una vez cada 2 años, por unos 8 días. Así que para Zacarías, el día en que le tocaba entrar en el santuario, para ofrecer el incienso, era un momento que había esperado durante años, un momento de máxima santidad. Isabel, por su parte, era descendiente de Aarón, el primer sacerdote de Israel, así que ambos venían de linajes que llevaban la fe en su sangre. Pero a pesar de todo eso, su justicia, su linaje, su devoción, tenían un vacío que no podían llenar. No tenían hijos. Quiero que nos detengamos ahí, porque esa realidad es lo que hace a esta historia tan cercana a nosotros. En el mundo antiguo, la esterilidad no era solo un problema médico, era un oprobio, una señal que muchos interpretaban como un castigo de Dios. Pensaban, si fueran buenos, Dios les daría hijos. Imagínense a Isabel, cada vez que veía a otras mujeres con sus bebés en la plaza de Jerusalén, cuando iba al templo a orar, y veía a las madres presentar a sus hijos para la circuncisión. Imagínense el dolor que sentía cada vez que alguien le preguntaba, ¿y ustedes no tienen hijos? He conocido a muchas personas en esta que han vivido eso. Parejas que esperan un hijo durante años, que van de consulta en consulta, que gastan todo su dinero en tratamientos, y que a veces sienten que el mundo les mira con pena o con juicio. Recuerdo a doña Ana, que vivió en la colonia del sur hasta hace unos años. Me contó que una vez, en la misa de Navidad,
Vio a una familia con 3 niños pequeños y tuvo que salir del templo llorando, porque sentía que Dios le había negado lo que más quería. Asimismo debió ser el dolor que vivieron Zacarías e Isabel. Un dolor que no se va con el tiempo, que va con ustedes a donde quiera que vayan, que se siente en cada silencio de la casa. Y entonces llega ese día tan esperado para Zacarías. Le toca entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Ese era un ritual tan sagrado que pocos sacerdotes lo vivían en toda su vida. La muchedumbre estaba fuera del templo, rezando, mientras él entraba solo en el lugar más santo de todo el Israel, el lugar donde estaba el arca de la alianza, el símbolo de la presencia de Dios. Imagínense el silencio en ese espacio. Un silencio tan profundo que se oye el propio latido del corazón. El aroma del incienso se eleva hacia el cielo. La luz que entra por las ventanas de alabastro crea sombras y luces. Y en medio de ese momento tan especial, cuando Zacarías está de pie ante el altar del incienso, se le aparece el ángel del Señor, de pie a su derecha. ¿Y qué hace Zacarías? Se sobresalta y queda sobrecogido de temor. Pues claro, nadie se espera ver un ángel en el templo, ni en ningún lugar de la vida cotidiana. Los ángeles no vienen para charlar, vienen con mensajes de Dios. Y esos mensajes a menudo cambian la vida. Pero el ángel le dice con dulzura: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Aquí es donde la historia toma un giro que todos podemos entender. Zacarías mira al ángel, a esa figura luminosa que le habla de un milagro, y pregunta: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías no era un mal hombre, ni un hombre sin fe. Era un hombre real. Y es cierto, él sabía la Biblia de memoria. Conocía la historia de Abraham y Sara, que habían tenido Isaac cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Conocía la historia de Raquel, que también era estéril y tuvo a José. Pero saber algo en la cabeza es muy diferente de creerlo en el corazón. Cuando la promesa se dirige a ti mismo, cuando tienes que enfrentar la realidad de tus propios límites, la edad, la debilidad, las circunstancias que parecen ir contra todo lo que sabes de la vida, la fe se hace difícil. Hace unos meses, tuve una conversación con Carlos y Marta, una pareja que lleva 12 años esperando un hijo. Me contaron que habían intentado todo: tratamientos de fertilidad, oraciones en lugares santos, incluso pedidos a santos específicos. Y un día, el médico le dijo a Marta: no hay más opciones, tu cuerpo no puede llevar un bebé. Carlos me dijo: hermano Miguel, yo rezo todos los días, pero a veces me pregunto, ¿de verdad Dios me escucha? ¿De verdad puede hacer algo cuando incluso los médicos dicen que no? Esa es la pregunta de Zacarías. Esa es la pregunta que muchos de nosotros hemos hecho en momentos difíciles. Cuando el trabajo se va, cuando un ser querido se enferma, cuando un problema parece sin salida, cuando la promesa de Dios parece imposible, y la realidad es tan dura que no podemos ver la luz al final del túnel. Nos preguntamos: ¿cómo? Pero aquí está la diferencia clave entre la duda de Zacarías y la fe que Dios nos pide en este tiempo de Adviento. Zacarías duda de que Dios lo puede hacer. Su pregunta no es de asombro, sino de incredulidad. Él ve sus límites, su edad, la esterilidad de Isabel, y piensa que Dios también tiene esos límites. Y por eso el ángel le dice con firmeza: yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras. Ese mutismo no es un castigo cruel, es un símbolo tan poderoso como la propia historia. Zacarías tenía que callar para dejar de hablar con sus propios miedos, para dejar de explicar lo inexplicable,
para escuchar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hablamos demasiado, tanto que no dejamos espacio para que Dios hable? ¿Cuántas veces le decimos a Dios cómo debe hacer las cosas, en lugar de escuchar lo que Él nos quiere decir? El silencio de Zacarías es un llamado para nosotros en el Adviento. El tiempo de espera es también un tiempo de silencio, de escucha, de dejar que Dios hable en nuestros corazones. Por el contrario, recordemos a María, que unos meses después también escuchará al mismo ángel Gabriel en Nazaret. Cuando le dicen que concebirá a Jesús, el Hijo de Dios, ella pregunta, ¿cómo puede ser esto, siendo yo virgen? Pero su pregunta no es de duda, es de asombro, de maravilla. Ella no dice, no es posible, sino, ¿cómo lo harás tú? Ella confía en el poder de Dios, incluso cuando no entiende el modo. Y cuando el ángel le explica que será por el Espíritu Santo, ella responde con humildad y obediencia, hágase mi según tu palabra. Esa es la diferencia, hermanos y hermanas. Una duda que cierra puertas, y una pregunta que abre caminos. Una fe que se queda en los límites humanos, y una fe que se abre a los milagros de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre María y Zacarías? La diferencia no está en la pregunta que hacen, sino en la actitud con la que la formulan. Zacarías se apoya en lo que ve y en lo que puede controlar. María se apoya en la palabra que ha escuchado. Él mira sus límites. Ella mira la acción de Dios. Zacarías necesita pruebas para creer. María cree y, desde esa fe, busca comprender. Por eso las consecuencias son distintas. Zacarías queda en silencio, como un tiempo de aprendizaje y de escucha. María recibe claridad interior y paz, porque su actitud no es de duda, sino de disponibilidad. No toda pregunta es falta de fe. Hay preguntas que nacen del miedo y cierran el corazón, y hay preguntas que nacen de la confianza y lo abren. María no duda como Zacarías. Ella confía, se entrega y permite que Dios actúe, aun en medio del misterio. Y es que la historia de Zacarías no se queda ahí. El pueblo espera fuera del templo. Se sorprende de que tarde tanto en salir, y cuando finalmente aparece, no puede hablarles. Ellos comprenden que ha tenido una visión, y Él les habla por señas. Imagínense a Zacarías volviendo a casa, sin poder explicarle a Isabel lo que le pasó en el templo. ¿Cómo le dice que el ángel le prometió un hijo? Con gestos, con miradas, con un amor que no necesita palabras. Y luego, días después, Isabel concibe. Y ella dice con alegría y gratitud, «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor. ¿Cuándo se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente?» Quiero que pensemos en esa frase. ¿Cuándo se ha fijado en mí? ¿Cuántas veces nos sentimos invisibles? ¿Cuántas veces pensamos que Dios no nos ve, que no nos escucha, que nuestras oraciones se pierden en el cielo? Pero Isabel dice que Dios se fijó en ella, en una mujer de edad avanzada, estéril, que llevaba años sufriendo. Dios se fija en cada uno de nosotros. Se fija en el dolor que llevamos en el corazón, en la esperanza que no nos deja, en las promesas que creemos imposibles. En este Adviento, cuando estamos esperando la venida de Cristo, cuando estamos esperando nuestras propias promesas, tal vez nosotros también necesitamos callar un poco. Tal vez necesitamos dejar de gritar nuestras demandas a Dios, de explicarle cómo debe hacer las cosas, de cuestionar su poder. Necesitamos ser como Zacarías cuando volvió a casa, silenciosos, pero con la esperanza sembrada en el corazón. Porque el silencio no es vacío, es el espacio donde Dios puede hablar. Recuerdo a Padre Juan, que fue párroco aquí hace muchos años. Me dijo que una vez, durante un retiro de Adviento, pasó 3 días sin hablar, solo orando y escuchando. Y le dijo, en ese silencio escuché a Dios decirme, yo estoy aquí y lo que te prometí, lo haré. Ese es el poder del silencio en el Adviento. Y pensemos en Juan el Bautista,
el hijo que se nos promete hoy. El ángel dice que será grande ante Dios, que no beberá vino ni licor, que estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno. Y lo más importante, convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan no vino para ser el centro de atención, vino para preparar el camino. Ese es el sentido del Adviento, preparar nuestro corazón para la venida de Cristo. Como Juan, nosotros debemos ser precursoras y precursores en nuestras familias, en nuestras colonias, en nuestro trabajo. Debemos llevar la luz de Cristo a quienes están en la oscuridad, a quienes también creen que sus promesas son imposibles. Recuerdo a un joven que tuvo problemas con la drogadicción durante años. Todos lo habían dado por perdido, incluso su propia familia. Pero un día, un grupo de oración de jóvenes lo visitó en su casa, le habló de Cristo y le dijo: «Tú puedes cambiar porque Dios te ama». Hoy, este joven es líder de la comunidad juvenil y ayuda a otros jóvenes que pasan por lo mismo. Ese es el espíritu de Juan el Bautista: preparar el camino, llevar la luz a los lugares oscuros. Hace poco, vi una imagen en internet que me impactó muchísimo. Era un árbol seco en medio de un desierto, sin hojas, sin vida aparente. Pero en una rama, muy arriba, había una pequeña flor roja, pequeña, pero brillante, llena de vida. Todo alrededor estaba muerto, pero esa flor había florecido. Esa es la historia de Zacarías e Isabel. En medio de la desesperación, en medio de lo que parecía imposible, Dios hizo florecer la vida. Esa es la promesa que nos da hoy. El Dios que hizo florecer la vida en ellos es el mismo, que puede hacer florecer la vida en nosotros. No importa cuán viejo seas, cuán difícil sea tu situación, cuán imposible parezca tu sueño, Dios escucha tu oración. Dios tiene un plan para ti. Tal vez no lo entiendas en este momento. Tal vez tengas que caminar en el silencio por un tiempo, y tengas que pasar por momentos de duda, como Zacarías. Pero la promesa de Dios es siempre fiel. El Dios que escuchó a Zacarías en el templo es el mismo que nos escucha a nosotros, en nuestra casa, en nuestros momentos de soledad. Cada uno de nosotros es un mensajero de Dios en el mundo, llamado a preparar el camino para la venida de Cristo. No importa cuán pequeño sea nuestro papel, lo importante es hacerlo con fe, con amor y con obediencia. Que en este Adviento, Dios nos ayude a tener la fe de María, una fe que pregunta, pero que obedece, una fe que se asombra, pero que confía. Que nos ayude a ser como Juan el Bautista, precursoras y precursor de la luz de Cristo en el mundo, y que recordemos siempre que lo imposible para nosotros es posible para Él, porque Él es el Dios de los milagros, el Dios de la esperanza, el Dios que hace florecer la vida en medio del desierto. Por Jesús Cristo, nuestro Señor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de finalizar, y como de costumbre, vamos a leer algunos de sus comentarios. Mónica Asconda dice: «Gloria a ti, Señor Jesús. Perdona mis pecados y aumenta mi fe. Ayúdame a que se termine mi juicio. Te pido salud para mi familia y para mí. Guíame por el camino correcto y no me abandones». Hermana Mónica, hoy ponemos tu vida completa en las manos del Señor, que no se cansa de perdonar ni de sostener a sus hijos. Que Dios mire tu corazón sincero, fortalezca tu fe en medio de la incertidumbre y te regale la paz que tanto necesitas mientras atraviesas este juicio. Que su justicia se manifieste con misericordia, que tu salud y la de tu familia sean protegidas, y que nunca sientas que caminas sola, porque el Señor va delante de ti. María Luisa García dice: «Señor, que mi hijo encuentre su camino.
Tú sabes la injusticia que vive estando inocente y preso. Ten misericordia. Dale justicia y libertad. Hermana María Luisa, el clamor de una madre no pasa desapercibido ante Dios. Que el Señor abrace a tu hijo en ese lugar de dolor y encierro. Le dé fortaleza interior y mantenga viva su esperanza. Que la verdad salga a la luz, que la justicia llegue, y que tú sientas el consuelo de Dios sosteniendo tu corazón en cada momento. Rosa Rodríguez dice: Señor, te pido por mi matrimonio con mi esposo Robinson y por nuestros hijos Joaquín, Harumi y Liam. Cuídanos de enfermedades y danos trabajo. Hermana Rosa, presentamos tu matrimonio y tu familia ante Dios, que es fuente de amor y unidad. Que el Señor fortalezca el vínculo entre tú y Robinson, renueve la comunicación y mantenga encendida la llama del amor. Que cuide a tus hijos, los proteja de toda enfermedad, y bendiga el trabajo para que nunca falte el sustento en su hogar. Rosa Cabrera dice: Pongo a mis hijos y nietos en oración para que se aparten del alcohol y las drogas. Hermana Rosa, Dios conoce cada lágrima que has derramado y cada noche de preocupación. Que el Señor rompa toda cadena que esclaviza. Sane las heridas profundas y devuelva la dignidad y la libertad a tus hijos y nietos. Que tu familia sea renovada y que la esperanza vuelva a florecer en tu casa. Lucy Cascante dice: Pido por mis 3 hijos y mi nieta, que Dios los proteja siempre. Y por mi hijo Alonso para que sane de la trombosis y deje el cigarro. Hermana Lucy, ponemos a tus hijos y a tu nieta bajo el cuidado amoroso de Dios. Que el Señor acompañe a Alonso en su proceso de sanación. Fortalezca su cuerpo y le conceda la fuerza interior para abandonar lo que daña su vida. Que tú sigas experimentando la fidelidad de Dios que nunca te ha soltado. Miguel Chávez dice: Señor, deposito mi vida en ti. Transforma mi hogar y sana mi matrimonio. Toca también el corazón de mi esposa. Hermano Miguel, Dios escucha cuando un corazón se humilla y desea cambiar. Que el Señor sane las heridas visibles y ocultas de tu matrimonio. Restaure la confianza y renueve el amor verdadero. Que tu esposa reciba luz, ayuda y sanación interior, y que su hogar vuelva a ser un lugar de paz y encuentro. Lucy TJ dice: Señor, te pido oración por mí y por mi familia. Hermana Lucy, hoy colocamos tu vida y la de tu familia en las manos fieles de Dios. Que el Señor los cubra con su protección, los libre de todo mal y los llene de su paz. Que su presencia sea constante en su hogar, aun en los días difíciles. Victoria Llanos dice: Pido por todos los enfermos y por la Santa Iglesia. Aumenta mi fe y la de mis hijos y nietos. Hermana Victoria, unimos nuestra oración por quienes sufren en el cuerpo y en el alma. Que Dios derrame sanación sobre los enfermos y fortalezca a su Iglesia en la fe y en el amor. Que tus hijos y nietos crezcan confiando en Dios y caminando bajo su luz. Mercedes Santana dice: Que el Señor ilumine todas las familias del mundo, en especial la mía. Hermana Mercedes, que la luz de Dios entre en cada rincón de tu hogar. Que su misericordia sane heridas, fortalezca la unión y guíe cada decisión. Que tu familia camine siempre bajo la mirada amorosa del Señor. Marlene Rodríguez Alvarado dice: Señor, te pido por mis hijos y por el alma de mi hijo Jairo. Hermana Marlene, ponemos a tus hijos bajo la protección del Dios que cuida y acompaña, y confiamos el alma de Jairo al abrazo eterno del Señor, que es descanso y vida sin fin. Que tu corazón encuentre consuelo y esperanza en la promesa de Dios. Floria Hernández dice: Gracias por un día más de vida. Protege a mis hijos. Sana mis enfermedades y aleja las drogas de mi hijo menor. Hermana Flori, Dios recibe tu gratitud y tu súplica con ternura. Que el Señor sane tu cuerpo, fortalezca tu ánimo y cuide a tus hijos. Que libere a tu hijo menor de toda adicción y devuelva la paz a tu hogar. Lupita dice: Pido por mis hijos para que Dios les dé luz en su corazón. Hermana Lupita,
Que el Señor ilumine el corazón de tus hijos. Que aprendan a escuchar su voz y a seguir el camino del bien. Que la fe los acompañe en cada decisión de sus vidas. Albania Paulino dice: pido por la salud de Henry Ramírez y de todos mis hijos. Hermana Albania, ponemos cada enfermedad en las manos sanadoras de Dios. Que el Señor fortalezca a Henry y a tus hijos. Les conceda alivio y esperanza. Que nunca falte la fe en medio de la prueba. Del Carmen Jiménez dice: Señor Jesús, cuida de mi familia y de mis seres queridos. Hermana del Carmen, que el Señor rodee a tu familia con su amor. Que los proteja de todo peligro y los bendiga cada día. Que su paz habite siempre en su hogar. Celia Patricio Oliveros Polanía dice: coloco mi vida y la de mi familia en tus manos, Señor. Hermana Celia, Dios recibe tu entrega confiada. Que cuide tu vida, la guíe y la fortalezca. Que tu familia viva siempre bajo su amparo. Antonio Rincón dice: Señor, líbranos de todo mal y protege a mis hijos. Hermano Antonio, que el Señor sea escudo y fortaleza para tu familia. Que tus hijos crezcan protegidos y acompañados por Dios. Que nunca les falte su bendición. Sarita Santiago dice: pido por mi salud. Hermana Sarita, presentamos tu salud ante el Señor. Que Dios te fortalezca, te sane y te llene de paz interior. Que sienta su presencia en cada momento. Gloria Franco dice: Señor, protege a mis hijos, nueras y nietos. Hermana Gloria, que el Señor guarde a toda tu familia. Que los libre de peligros visibles e invisibles. Que su amor los cubra hoy y siempre. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares. Con tus amigos, dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba. Un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse. Para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.